en que estamos en el domingo de resurrección. Ya la hermana Ana nos explicaba todo muy detalladamente, y se dice que el viernes, después de que el Señor Jesús entregó su espíritu y antes de que empezara el Shabbat, fue ungido pues hasta cierto punto a la carrera por José de Arimatea y Nicodemo, que había pedido José de Arimatea el cuerpo del Señor para darle una cristiana sepultura. Entonces él incluso puso las sábanas y la tumba que él había tenido lista para él, o sea, para José de Arimatea, pero él, vemos aquí que se desprendió de algo que él tenía o que había planeado que era para él y la cedió a nuestro Señor Jesús. A pesar de que estos dos hombres no sabían que el Señor Jesús había dicho que iba a resucitar, ellos eran muy niños, muy nuevos en el Evangelio. Sin embargo, vemos la disposición que ellos tuvieron para depositar sus conocimientos y sus recursos a los pies del Señor, porque ellos fueron los que tuvieron el primer contacto con el Señor. ¿Cómo vemos después de que fue crucificado y muerto al Señor Jesús? Lo vemos aquí. Es una imagen de cómo pudo haber sido la escena después de que fue crucificado y muerto el Señor Jesús. Esa tumba había sido sellada, y a pesar de que había sido sellada por los romanos, además pusieron guardias, porque allí usaron todo lo que es el poder religioso y el poder político para asegurarse que Jesús permaneciera allí, en esa tumba. Se dice que entre el momento en que el Señor Jesús entregó el Espíritu y el domingo de resurrección, el Señor Jesús descendió al Hades, que también es conocido como los infiernos, para liberar a las almas de los justos que habían muerto antes de su llegada. Y el domingo muy de mañana resucitó después de haber vencido a la muerte. Por eso nosotros somos más que victoriosos, porque el Señor Jesús no solo cargó con nuestros pecados, no solo nos dio la salvación, sino además nos dio vida eterna. En la evidencia de que nada se escapa del control del Señor, encontramos una de las tantas evidencias, la encontramos en Mateo 16, 21, y les voy a pedir que todos juntos la leamos. Todos juntos, hermanos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, ¿sabían o no sabían los seguidores de nuestro Señor Jesús que el Señor Jesús iba a padecer por nosotros y que iba a resucitar? Pero muchas veces pues necesitamos nosotros, así como ellos, que nosotros lo estemos recordando, y es por eso que cada año conmemoramos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús y su resurrección, porque tenemos que estar bien abusados para que nosotros podamos tener ese deseo de seguir aprendiendo, de seguir avanzando en el camino del Señor, porque Él no quiere que nos quedemos estancados.
alejados. Entonces, por ejemplo, los eventos de Semana Santa, desde el jueves, el lavatorio de pies ahí en Iztapalapa, antes se veía un poco, por lo menos más religioso, ya ahora de plano es una obra de teatro lo que representa. Entonces ya se le quitó la ceremoniosidad que realmente nos hable, que nos conmueva. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Ir a la palabra de nuestro Dios y actuar de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros. No hay más. Ya vimos que podemos buscar en muchos lados, pero solo Dios hay uno, y es al que debemos de honrar y glorificar. Entonces, hermanos, todo estaba bajo el control de Dios, nada se escapaba del control de Dios. Ahora les pido que leamos Juan 20 y vamos a leer del 1 al 20. Del 1 al 10, perdón. 20, del 1 al 10, perdón. Dice, todos juntos, hermanos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, aquí esta porción de la escritura nos dice que María Magdalena es la primera que había ido. En otros evangelios dice que eran las mujeres. Yo creo que más bien eran varias mujeres, porque recordemos que era una hora muy de mañana, o sea, como el día de hoy, y llegamos aquí a las 6 de la mañana, y seguramente se acompañaron. Además, dicen que traían una cantidad de especias impresionante, que cada cubeta contenía 25 kilos, y por lo menos traían 2 cubetas de hierbas aromáticas en cuentos para ungir el cuerpo del Señor. Entonces, imagínense cómo estaban descargadas estas mujeres, y ellas entre sus pensamientos estaban diciendo: ¿y cómo le vamos a hacer? O sea, ya venimos aquí, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Para quién nos va a quitar la piedra? ¿Cómo vamos a ungir al Señor? Pero recordemos que cuando ellas llegaron, la piedra ya estaba removida, y no estaba removida para que saliera el Señor Jesús. El Señor Jesús ya había salido, era para que los que fueran vieran que la tumba estaba vacía. Entonces, ahí nos da un testimonio más el Señor de que Él piensa en todo, aún en los detalles que nosotros no tenemos en mente. Él sí lo considera. Aquí también otro dato muy destacable es que en ese tiempo las mujeres no eran consideradas dignas de testimonio fiel. Tenían poco valor, por no decir que no tenían valor ante las autoridades, ante
Entonces, una vez más, el Señor nos sorprende al haber escogido a esas mujeres, al haber escogido a la mujer para que fueran las primeras que dieran testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no sigue las jerarquías humanas ni se ajusta a lo que la cultura considera. A lo que la cultura considera importante. Dios mira la fidelidad, la perseverancia y la sinceridad de nuestro corazón en general. ¿Me ponen la imagen 1 y 4, hijo, por favor? En el versículo 2 nos dice que cuando Juan exclamaba que se habían llevado al sepulcro al Señor, ¿sí se acuerdan de cómo está la narración de la porción de la escritura que leímos? Que venían Juan y Pedro. Era muy importante que los dos se abalanzaron. Uno, porque Juan era el discípulo amado, a quien le había encomendado a su madre. Y Pedro era el que lo había negado 3 veces. Entonces vienen los dos corriendo, pero a la hora que llegan a la puerta de la tumba, sería la sorpresa de ver que estaba abierta. El Juan se detiene, pero el primero que entra es Pedro. Es lo que nos dice la escritura. Entonces imagínense la emoción, lo impactante para Pedro que fue el hecho de que haya sido el primero en entrar a la tumba, porque las mujeres no entraron. Ellas fueron a darles aviso a los discípulos de que el Señor había resucitado. Dice que posteriormente María Magdalena regresa y es cuando el Señor Jesús ahora sí que se enfrenta con el Señor Jesús y el Señor Jesús la consuela. Imagínense la emoción de ser consolado. Amén. Por alguien a quien amaba profundamente esta mujer. Entonces, ya se me están pasando los cartones. Aquí está la imagen de cuando salen los dos discípulos a ver que la tumba estaba vacía. Cuando Juan exclama que se había llevado del sepulcro al Señor, ellos no recordaron que Jesús ya les había mencionado de su resurrección en varias ocasiones. Y ahí es cuando por fin entendieron, porque posteriormente se presentó ante ellos, al fin entendieron o recordaron que el Señor ya se los había anticipado. Y no solo no solo se acordaron de que iba a resucitar, había resucitado en este momento, sino que posteriormente dice la escritura que durante 40 días el Señor Jesús se estuvo manifestando en diferentes situaciones a la congregación, porque primero fue a los discípulos, pero también posteriormente dicen que fueron aproximadamente a 500 personas a las que se les apareció. Entonces imagínense, pues yo me imagino entre alegría, gozo, pero también sorpresa y a lo mejor hasta temor de decir, estoy viendo visiones, ¿qué me está pasando, no? Pero el Señor es tan maravilloso, tan bueno, tan misericordioso, que por eso se les apareció a muchos, porque si se les hubiera aparecido, como decía la escritura, que por lo menos a 2, a lo mejor hubieran dicho, no, pues estaban mal de la cabeza, se volvieron locos, o estaban delirando.
pero por eso se les apareció a 500 personas en total. Entonces vemos que Dios nos tiene en sus manos y nos tiene misericordia de nosotros. También nos dice en la porción de la escritura que leímos que vieron los lienzos puestos allí y la sábana por un lado, pero el sudario, la manta que le pusieron en el rostro, que todavía hasta la fecha, yo recuerdo cuando mi mamá murió, todavía se acostumbra que les pongan un manto en su cabeza. No sé para qué, yo supongo que es como luego se desencaja el cuerpo para que no lo vean en mala forma. Y ellos, este detalle de los lienzos, aparte del sudario, refleja que no se robaron como después se dijo que pudieron haber ido a robar el cuerpo del Señor Jesús, porque si alguien hubiera entrado a querer robar el cuerpo, pues se lo hubieran llevado así como estaba, no hubieran tenido necesidad de desenvolverlo ni de quitarle el sudario ni nada, era más fácil llevarlo así como bulto. Entonces, eso es una muestra más de que el Señor Jesús resucitó de esa tumba. Eso los vemos. Ahí en ese momento Juan vio los lienzos, se convenció de que Jesús había resucitado. Y había una tradición judía que decía que cuando el amo se sentaba a la mesa y estrujaba la servilleta y la dejaba en la mesa, era señal de que ya había terminado de tomar sus alimentos ese año. El Señor Jesús tuvo ese cuidado de dejar doblado su sudario para indicar que Él volverá. Él volverá por todos nosotros, por su iglesia, por todos los que hayamos creído en Él, por todos los que le hayamos tenido el control, por todos aquellos que le hayamos pedido que entrara a nuestro corazón y dirigiera nuestra vida. Entonces, una promesa más que tenemos que se va a cumplir, porque si ya cumplió todas las promesas, de que con el nacimiento del Señor Jesús se cumplieron 365 profecías. Y decíamos que las profecías son promesas del Señor. Entonces, esta también se va a cumplir. Amén. Entonces, hermanos, la resurrección de Jesús ha sido el milagro más grande de la historia. Este glorioso evento es central para el cristianismo y representa el triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado. Pero no solo el triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado, sino el triunfo para nosotros que Cristo nos lo ha dado, porque ya quedaron clavados en esa cruz todos nuestros pecados y hemos resucitado porque estábamos muertos. Ya lo habíamos visto con la hermana Ana. El Evangelio relata que después de ser crucificado, muerto y sepultado, Jesús resucitó al tercer día y fueron muchos los testigos oculares, decíamos que eran como 500. Entonces, por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesús, todos los cristianos tenemos pruebas claras, innegables, de que Él es el Hijo de Dios. Y tenemos la certeza de que todo lo que Jesucristo dijo es verdad. También a través de la fe en su resurrección, los creyentes tenemos asegurada la esperanza en la resurrección futura prometida en las Escrituras. Cuando estas sucedan, todos los que hayamos muerto antes del juicio final volveremos a la vida en la presencia de nuestro Dios. Imagínense qué glorioso va a ser ese día.
Entonces, ¿qué lecciones aprendemos? La resurrección prueba que Jesús nos dijo la verdad, que su palabra es real y es verdad, que desafió toda lógica natural de la vida humana. Jesús resucitó después de haber estado muerto durante 3 días. Él había profetizado todo esto, ya lo leímos. También nos demuestra que la muerte ha sido derrotada. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero Jesús nunca pecó. Por tanto, no podía permanecer muerto. La muerte de Jesús fue suficiente y fue eficaz para perdonar los pecados. Nosotros, a través de nuestro Señor Jesús, hemos sido liberados y justificados por la sangre que derramó en esa cruz. Y tenemos esperanza para los que creemos en la resurrección de Jesús. Nos trae una esperanza viva y nos permite vivir a través de la fe, a través del Espíritu Santo. La resurrección de Jesús también otorga poder contra el dominio del pecado, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y la resurrección de nuestro Señor Jesús disipa nuestra desesperación y miedo al futuro, porque ya no le tenemos miedo a la muerte. Hermanos, no importa cuán oscura sea tu situación, Cristo ya descendió hasta lo más profundo para encontrarnos a ti y a mí y a la humanidad. Así como Jesús resucitó, nosotros también podemos vivir libres de la oscuridad y del mal. Jesús prometió vida eterna a todo aquel que en Él crea. La muerte ya no es motivo de desesperación. En Jesús podemos recibir vida nueva, debido a que Él resucitó y vive. Podemos creer en un mañana lleno de paz en su presencia. Imagínense nada más. Hoy el Señor nos invita a que permanezcamos, que no huyamos, que confiemos incluso cuando no entendamos, porque no vemos la respuesta a lo que nosotros estamos pidiendo, pero hay que permanecer, no hay que desistir. Oremos. Señor Jesús, cuántas gracias te damos, Padre Santísimo, porque no te quedaste en esa tumba y resucitaste para mostrarnos el camino. Tú viniste a este mundo con un propósito que cumpliste a cabalidad. Te damos gracias porque a pesar de las vicisitudes nunca has desistido de invitarnos al arrepentimiento para que tengamos comunión genuina con el Padre Celestial. Tu palabra dice que te busquemos mientras pueda ser hallado. Queremos suplicarte que tu gran amor y misericordia nunca se agoten. Te damos gracias porque tú ya lo hiciste todo por nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos vivifiques, Señor. Que también nuestros cuerpos puedan ser benditos por tu Santo Espíritu, Padre del cielo, para que nosotros cumplamos también el propósito para el cual fuimos traídos a este mundo. Todo esto te lo suplicamos en el precioso y dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Bueno, y les quiero mostrar estas láminas de cómo estaba custodiada la tumba de nuestro Señor Jesús, de cuando el Señor Jesús resucitó, de cómo se desapareció a los discípulos, de la mañana cuando llegaron las mujeres a intentar ungirlo, que ya no estaba en esta tumba, y cómo estuvo predicándoles aún después de que había resucitado. Entonces tenemos evidencia
de que el Señor resucitó, no se quedó en la tumba. Y ahora